¿Sabías que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, en las profundidades del Vaticano, existen documentos que cambiarían completamente tu comprensión del cristianismo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay verdades bíblicas tan poderosas que jamás las escuchas desde el púlpito de tu iglesia? Hermano, hermana en Cristo, detente por un momento y escúchame bien. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspiratoria más, no es especulación humana. Son secretos que han sido deliberadamente sepultados durante más de 1000 años. Verdades tan devastadoras para el sistema religioso institucional que han preferido mantenerlas en las sombras más profundas de la historia. Y si te dijera que dentro de los archivos secretos vaticanos se encuentran manuscritos que revelan el verdadero poder que Dios depositó en cada creyente, un poder tan radical que su conocimiento público representaría el colapso total del control religioso que ejercen sobre millones de almas. Escúchame atentamente. Si llegaste a este video, no fue casualidad, no fue algoritmo, no fue suerte, fue una cita divina orquestada por el Espíritu Santo. Hay algo rugiendo en tu interior que te dice que existe más, mucho más de lo que te han permitido conocer. Esa inquietud espiritual que sientes no es rebeldía contra Dios, es el clamor del Altísimo despertando en ti la sed por la verdad completa que te ha sido robada. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta que definirá si realmente estás preparado para esta revelación. ¿Te importa verdaderamente la misión del cristianismo auténtico? ¿O simplemente vives una fe cómoda que no incomoda al mundo? ¿Estás dispuesto a abandonar la religiosidad tibia y abrazar la revolución espiritual que Cristo vino a traer? ¿O prefieres seguir siendo un espectador pasivo mientras otros deciden tu destino eterno? Porque lo que voy a revelarte exige compromiso radical. Exige que abandones la zona de confort religiosa y te conviertas en un buscador de la verdad, sin importar el costo. Y si realmente estás listo para esta transformación, necesito que me lo demuestres ahora mismo. Si verdaderamente te importa que estos secretos que han mantenido cautivo al pueblo de Dios salgan a la luz, dale like a este video como un acto profético de guerra espiritual. Suscríbete como una declaración de independencia del sistema religioso corrupto. Comenta revelado si estás dispuesto a ver la verdad, aunque destroce tus paradigmas religiosos. Y escribe paz en Cristo si reconoces que tu espíritu está confirmando que este es un momento kairos en tu destino espiritual. Porque hermano, hermana, necesito saber que no estoy sembrando estas revelaciones en corazones tibios. Necesito confirmar que hay verdaderos guerreros de la luz dispuestos a pagar el precio de la verdad. Tu interacción con este video no es solo un gesto, es una declaración de guerra contra las fuerzas que han mantenido al pueblo de Dios en ignorancia espiritual. Durante más de 2 décadas he investigado los archivos históricos más profundos. He estudiado manuscritos que raramente ven la luz pública. He caminado por pasillos donde se toman decisiones que afectan el destino espiritual de generaciones enteras. Y lo que he descubierto me ha costado persecución, oposición feroz y el rechazo de aquellos que han construido imperios sobre la ignorancia espiritual del pueblo de Dios. Pero hoy, algo sobrenatural está aconteciendo. Durante mi último ayuno de 21 días, el Señor me despertó en la madrugada con una palabra profética devastadora. Hijo, es tiempo de que mis secretos salgan a la luz. Es tiempo de que mi pueblo conozca la verdad que los libertará del sistema que los mantiene cautivos. En los próximos momentos vas a descubrir por qué ciertos pasajes bíblicos sobre la autoridad del creyente son sistemáticamente evitados en los sermones dominicales. Vas a entender por qué la enseñanza sobre el sacerdocio real de todos los santos es diluida hasta volverse irreconocible.
Vas a conocer los documentos que prueban que desde los primeros siglos después de Cristo hubo una conspiración deliberada para crear una clase sacerdotal que se interpusiera entre Dios y su pueblo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que tu vida cristiana carece del poder sobrenatural que describe el Nuevo Testamento? ¿Por qué tus oraciones parecen perderse en el vacío? ¿Por qué vives derrotado cuando la palabra declara que eres más que vencedor? ¿Por qué necesitas intermediarios humanos para acceder a lo que Cristo ya te otorgó por derecho de sangre? La respuesta está en los secretos que deliberadamente te han ocultado. Secretos que fueron sepultados porque su revelación significaría el fin del control religioso, el colapso de las jerarquías eclesiásticas y el despertar de un ejército de creyentes que caminarían en la autoridad completa que Cristo les delegó. Guerrero de la luz, lo que vas a escuchar no lo encontrarás en ningún seminario teológico tradicional. No lo enseñan en las escuelas bíblicas institucionales. Porque este conocimiento libera de manera tan radical que representa una amenaza existencial para quienes han edificado imperios sobre la dependencia espiritual de las masas. Los próximos momentos serán decisivos en tu jornada espiritual. Prepárate para que las escamas religiosas caigan de tus ojos. Prepárate para ver con claridad meridiana lo que siempre estuvo ahí, pero que fue deliberadamente velado de tu entendimiento. Porque la verdad que está a punto de ser revelada no es solo información, es dinamita espiritual que detonará en tu vida una revolución que los poderes religiosos han temido durante siglos. Ahora que has tomado la decisión valiente de caminar en esta revelación, necesito llevarte a un viaje por la historia que jamás te contaron. Un viaje que te mostrará cómo la pureza del Evangelio de Cristo fue sistemáticamente corrompida para crear el sistema de control que conocemos hoy. En el año 313 después de Cristo, algo cambió para siempre el destino del cristianismo. El emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, y lo que el mundo religioso celebró como una victoria, en realidad fue el comienzo de la más sutil y devastadora infiltración satánica en la Iglesia de Cristo. Permíteme llevarte a los manuscritos que raramente ven la luz pública, documentos que se encuentran en los archivos más profundos del Vaticano, testimonios de los padres de la Iglesia que revelan una verdad escalofriante. Constantino nunca se convirtió verdaderamente al cristianismo. Fue un movimiento político maestro para controlar y manipular la fe que estaba transformando el Imperio Romano. Escucha esto con atención, porque lo que voy a revelarte está documentado en las propias cartas de los obispos de esa época. Constantino mantuvo sus prácticas paganas hasta el día de su muerte. Siguió adorando al sol invicto. Siguió participando en rituales que eran abominación para el Dios de Israel. Pero logró algo que ningún emperador había conseguido antes: infiltrar el paganismo dentro del cristianismo de manera tan sutil que la mayoría lo celebró como un avance divino. ¿Sabes cuál fue la estrategia maestra? No atacar el cristianismo desde afuera, sino transformarlo desde adentro. Tomar las verdades de Cristo y mezclarlas con filosofías paganas, crear una religión híbrida que mantuviera la apariencia de piedad, pero negara la eficacia del verdadero evangelio. Y aquí viene la revelación que te romperá paradigmas. Los documentos vaticanos contienen evidencia irrefutable de que muchas de las doctrinas que hoy consideras cristianas tradicionales, en realidad, tienen sus raíces en cultos paganos que fueron hábilmente injertados en la fe cristiana. Durante mi tiempo de investigación en los archivos europeos, tuve acceso a correspondencias entre obispos del siglo IV que expresaban su horror por lo que estaba sucediendo. Uno de ellos escribió textualmente: «Han tomado la simplicidad del Evangelio de Cristo y la han vestido con las ropas de Babilonia. El pueblo celebra, pero no disciernen que están adorando en templos consagrados a ídolos». ¿Entiendes la magnitud
de lo que esto significa? Significa que durante más de 1600 años, millones de creyentes sinceros han estado participando en prácticas que tienen sus raíces en sistemas que Dios abomina. No por maldad de sus corazones, sino por ignorancia de la verdad que les fue deliberadamente ocultada. Pero esto es solo el comienzo, porque cuando Constantino legalizó el cristianismo, no lo hizo para honrar a Cristo, lo hizo para domesticarlo, para transformar una fe revolucionaria que había puesto al Imperio Romano de rodillas, en una religión institucional que sirviera a los propósitos del poder político. Toma tu Biblia y lee Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Juan advierte sobre la venida del anticristo, pero algo que pocos entienden es que la palabra anticristo no significa solamente contra Cristo, sino también en lugar de Cristo. Y eso es exactamente lo que sucedió. Se creó un sistema religioso que se puso en el lugar de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Hermano, hermana, si estás sintiendo una inquietud en tu espíritu ahora mismo, es porque el Espíritu Santo está confirmando estas verdades en tu corazón. No es casualidad que estés escuchando esto. Eres parte del remanente que Dios está despertando para estos tiempos finales. Pero necesito que entiendas algo crucial. Lo que estás descubriendo no es para convertirte en un cristiano amargado o rebelde. Es para liberarte de las cadenas invisibles que han limitado tu potencial espiritual. Es para activar en ti la autoridad que Cristo compró con su sangre. En el próximo segmento te voy a revelar algo que te va a impactar aún más. Los manuscritos secretos que muestran cómo los primeros cristianos caminaban en un poder sobrenatural que hoy consideramos imposible, y cómo ese poder fue deliberadamente suprimido para mantener al pueblo de Dios dependiente del sistema religioso. Lo que vas a escuchar ahora será la revelación más impactante de todo este mensaje. Porque voy a mostrarte documentos que prueban que los primeros cristianos operaban en un nivel de autoridad espiritual que el sistema religioso moderno ha declarado imposible o exclusivo para una élite clerical. En los archivos vaticanos existe una colección conocida como Codex Secretus Apostolorum, el Códice Secreto de los Apóstoles. Estos manuscritos contienen testimonios de los primeros 3 siglos del cristianismo que revelan una realidad completamente diferente a lo que conocemos hoy. Durante mi investigación en Roma, logré acceder a fragmentos de estos documentos que describen cómo cristianos comunes, no solo apóstoles, caminaban en señales, prodigios y milagros de manera cotidiana. Hombres y mujeres que acababan de convertirse al Evangelio inmediatamente comenzaban a operar en dones sobrenaturales, que hoy consideramos exclusivos de superungidos. ¿Sabes por qué? Porque entendían algo que deliberadamente nos han ocultado, que todo creyente tiene acceso directo al trono de la gracia, que no necesita intermediarios humanos, que la autoridad de Cristo fue delegada a toda la Iglesia, no solo a una casta sacerdotal privilegiada. Escucha esto con atención. Existe un documento del año 180 después de Cristo, escrito por Ireneo de León, donde describe que en las iglesias de su época era normal que los creyentes hablaran en lenguas, profetizaran, sanaran enfermos y hasta resucitaran muertos. Y lo más impactante es que lo describe como algo tan común que no merece explicación especial. Pero algo cambió drásticamente a partir del siglo IV. Los documentos muestran una transición deliberada donde estos dones comenzaron a ser restringidos a la clase clerical. Se creó la doctrina de que solo los ordenados tenían autoridad para ministrar en el poder sobrenatural de Dios. ¿Te das cuenta del engaño maestro?
Tomaron la autoridad que Cristo delegó a toda la Iglesia y la concentraron en las manos de unos pocos, creando una dependencia artificial que garantizaba el control sobre las masas. Hermano, hermana, mientras escuchas esto hay algo rugiendo en tu espíritu. Es el Espíritu Santo confirmando que tú tienes esa misma autoridad que ejercían los primeros cristianos, que no eres un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios, que no necesitas que otros hagan por ti lo que Cristo ya te autorizó a hacer. Durante mis años de ministerio, he visto cómo esta revelación transforma vidas de manera radical. Creyentes que habían estado mendigando migajas espirituales, de repente descubren que son herederos de un reino y comienzan a caminar en la autoridad que les corresponde por derecho de sangre. Pero aquí viene algo que te va a impactar. En los archivos vaticanos también existen documentos que muestran que esta supresión del poder de los creyentes fue intencional. Hay correspondencias entre líderes eclesiásticos de los siglos V y VI donde discuten abiertamente la necesidad de controlar las manifestaciones sobrenaturales del pueblo común para mantener el orden y la autoridad de la Iglesia. Lee esto que encontré en un manuscrito del año 520. Si permitimos que el pueblo común opere en los dones del Espíritu sin restricción, pronto no nos necesitarán más. Es mejor que canalicemos estas manifestaciones a través de los canales apropiados de autoridad eclesiástica. ¿Entiendes lo que esto significa? Admitieron abiertamente que estaban suprimiendo el poder del pueblo de Dios para mantener su control. No fue ignorancia, no fue evolución natural, fue una conspiración deliberada contra la autoridad del creyente. Y aquí está la parte más dolorosa. Esta supresión fue tan efectiva que hoy día la mayoría de cristianos ni siquiera saben que tienen esta autoridad. Viven como mendigos espirituales cuando son herederos de un reino. Viven dependiendo de otros para recibir de Dios cuando tienen acceso directo al trono de la gracia. Pero escúchame bien, guerrero de la luz. Tú no llegaste aquí por casualidad. El mismo Espíritu que ungió a los primeros cristianos está despertando en ti la comprensión de tu verdadera identidad espiritual. Estás a punto de caminar en la autoridad que Cristo compró para ti con su sangre. En el siguiente segmento te voy a revelar el secreto específico que los documentos vaticanos muestran como la clave para activar esta autoridad en tu vida. Prepárate porque lo que viene transformará para siempre tu manera de orar, de declarar y de posicionarte ante las circunstancias. Ahora llegamos al corazón de esta revelación, al secreto que ha sido deliberadamente sepultado en los archivos más profundos del Vaticano, porque su conocimiento público significaría una revolución espiritual que destrozaría el sistema de control religioso actual. En los manuscritos antiguos existe un concepto que fue completamente eliminado de la enseñanza cristiana moderna: potestas filii Dei, el poder del Hijo de Dios operando a través de cada creyente. Los primeros cristianos entendían que cuando Cristo dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», no estaba hablando solo de su autoridad personal, sino de la autoridad que iba a delegar a su iglesia. Escucha esta revelación que encontré en un documento del año 165. Cada uno que ha sido bautizado en el nombre de Jesús lleva en sí mismo la autoridad del cielo, no como algo que debe buscar o rogar, sino como una realidad presente que debe reconocer y ejercer. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Los primeros cristianos no oraban pidiendo poder, oraban desde el poder, no suplicaban por autoridad, ejercían la autoridad que ya tenían. Pero aquí viene lo más impactante. En los archivos secretos encontré la razón específica por la cual esta enseñanza fue suprimida. Un documento del siglo VI dice textualmente: «El pueblo que conoce su autoridad no se somete fácilmente».
Es necesario mantenerlos en una posición de súplica perpetua para asegurar su dependencia de la estructura eclesiástica. Hermano, hermana, ¿ves el engaño diabólico? Te enseñaron a suplicar por lo que ya tienes. Te entrenaron para mendigar lo que Cristo ya te otorgó. Te condicionaron para depender de otros cuando tienes acceso directo al trono del Altísimo. Durante mi tiempo de investigación en los monasterios de Europa, descubrí algo que me cambió para siempre. Existe una oración específica que los primeros cristianos hacían para activar la conciencia de su autoridad espiritual. Una oración que fue prohibida por la Iglesia institucional porque despertaba en los creyentes el entendimiento de su verdadera identidad. Esta oración no está pidiendo poder, está reconociendo el poder. No está suplicando autoridad, está ejerciendo la autoridad. No está mendigando bendición, está declarando la bendición que ya es suya. Escúchame bien, cuando Jesús dijo en Juan 14:12, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará», no estaba haciendo una promesa futura. Estaba declarando una realidad presente para todo aquel que cree. Pero el sistema religioso transformó esta declaración de autoridad en una esperanza distante. Te dijeron que algún día podrás hacer estas obras, que si tienes suficiente fe, quizás veas manifestaciones, que si eres lo suficientemente santo, tal vez Dios te use. Todo mentira. Todo engaño diseñado para mantenerte en una posición de inferioridad espiritual. La verdad que encontré en los manuscritos es devastadora. Cada creyente que ha nacido de nuevo lleva en su interior el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Y ese espíritu no está limitado, no está restringido, no está esperando que te vuelvas más espiritual para manifestarse. Está esperando que reconozcas quién realmente eres en Cristo. Hermano, hermana, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está confirmando en tu corazón que esto es verdad. Algo en tu interior está despertando. Algo que había estado dormido bajo capas de condicionamiento religioso está comenzando a rugir. Eres un hijo de Dios, no un siervo, no un mendigo, no un ciudadano de segunda clase en el reino. Eres un heredero. Eres realeza espiritual. Eres portador de la autoridad del cielo en la tierra. Los documentos que estudié muestran que cuando los primeros cristianos entendían esto, sucedían milagros extraordinarios, no porque fueran más santos que tú, sino porque caminaban en la revelación de su verdadera identidad, y esa misma identidad es tuya, esa misma autoridad te pertenece. Ese mismo poder está disponible para ti ahora mismo. En el próximo segmento te voy a revelar cómo los manuscritos vaticanos describen el proceso específico para activar esta autoridad en tu vida diaria. Prepárate porque lo que viene no es solo información, es transformación. Llegamos ahora al momento más crucial de esta revelación. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora sería solo conocimiento intelectual si no supieras cómo activar esta autoridad en tu vida práctica. Y eso es exactamente lo que voy a darte ahora, el proceso específico que encontré en los manuscritos más antiguos. En los archivos vaticanos existe un documento llamado Ritus Activationis Spiritualis, el ritual de activación espiritual. Este manuscrito del siglo II describe paso a paso cómo los primeros cristianos activaban la conciencia de su autoridad divina. No es magia, no es esoterismo, es pura verdad bíblica que fue deliberadamente ocultada. El documento comienza con una declaración devastadora. Antes de ejercer la autoridad, el creyente debe reconocer la autoridad. Antes de manifestar el poder, debe aceptar que el poder ya reside en él. Antes de caminar como hijo, debe dejar de comportarse como huérfano. ¿Entiendes la profundidad de esto? El problema no es que no tengas autoridad. El problema
es que no reconoces la autoridad que ya tienes. Has sido condicionado para vivir como un huérfano espiritual cuando eres heredero de un reino. Durante mis años de ministerio, he visto cómo esta revelación literalmente transforma vidas de la noche a la mañana. Cristianos que habían estado luchando durante décadas, de repente experimentan breakthrough porque finalmente entienden quiénes son en Cristo. Pero hermano, hermana, necesito que entiendas algo. Esta no es una fórmula mágica. Es un proceso de renovación de tu mente según la palabra de Dios. Es alinear tu pensamiento con la verdad que Cristo estableció sobre tu identidad. El manuscrito describe que los primeros cristianos tenían un ritual específico que hacían cada mañana. No era supersticioso, era profundamente bíblico. Era una manera de renovar su mente con la verdad de su identidad en Cristo. Comenzaban declarando Romanos 8:17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero no lo recitaban como un verso memorizado. Lo declaraban como una realidad presente que transformaba su perspectiva de todo el día. Continuaban con Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No vas a llegar al cielo algún día. Ya estás sentado en lugares celestiales. Tu posición espiritual ya está establecida. Terminaban con Primera de Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. No como seremos algún día, sino como somos ahora mismo. La misma naturaleza de Cristo, la misma autoridad de Cristo, la misma unción de Cristo, operando a través de ti. Pero aquí viene lo que realmente activaba el poder. Después de declarar estas verdades, se posicionaban en oración no como mendigos, sino como embajadores. No suplicando favores, sino ejerciendo autoridad delegada. Los manuscritos muestran que cuando oraban por sanidad, no rogaban a Dios que sanara, ejercían la autoridad de sanidad que Cristo les había delegado. Cuando enfrentaban demonios, no suplicaban liberación. Ejercían la autoridad de echar fuera demonios que Jesús les había otorgado. Escúchame bien, esto no es arrogancia espiritual, es humildad verdadera, porque la verdadera humildad no es negarte a usar lo que Dios te ha dado. La verdadera humildad es reconocer que todo lo que tienes viene de Él y usarlo para su gloria. Durante mi último tiempo de ayuno, el Señor me mostró que estamos en un tiempo profético donde Él está restaurando esta revelación a su iglesia. Está levantando un ejército de creyentes que caminarán en la autoridad completa que Cristo compró para ellos. Y tú, hermano, hermana, no estás escuchando esto por casualidad. Eres parte de este ejército, eres parte del remanente que Dios está despertando para manifestar su reino en la tierra con poder sobrenatural. En unos momentos vamos a hacer juntos una oración de activación basada exactamente en lo que encontré en estos manuscritos antiguos. Una oración que alineará tu mente con la verdad de tu identidad y activará la autoridad que siempre fue tuya. Pero antes de eso, necesito que estés completamente preparado, porque lo que vamos a hacer no es solo una oración, es una declaración de independencia espiritual. Es el momento donde dejas de vivir como huérfano y comienzas a caminar como heredero. Hermano, hermana, ha llegado el momento más poderoso de esta revelación. Estamos a punto de hacer juntos la oración que encontré en los manuscritos más antiguos del cristianismo. La misma oración que los primeros creyentes usaban para activar la conciencia de su autoridad divina. Pero antes de comenzar, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos a punto de hacer. No es solo una oración más. Es un momento de sellamiento espiritual, donde tu mente será renovada con la verdad de tu identidad en Cristo. Es el momento donde dejas atrás la mentalidad de huérfano y abrazas tu realidad como heredero del reino.
Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ponte de pie. Si no, no importa, Dios ve tu corazón. Pero necesito que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración con total sinceridad y fe. Cierra tus ojos ahora mismo, respira profundamente y prepara tu corazón para recibir la revelación más poderosa de tu vida espiritual. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, vengo ante tu trono no como un mendigo, sino como tu Hijo amado. No como un extraño suplicando favores, sino como un heredero reconociendo su herencia. Reconozco que durante mucho tiempo he vivido muy por debajo de mi verdadera identidad. He caminado como huérfano cuando soy tu hijo. He actuado como un ciudadano de segunda clase cuando soy coheredero con Cristo. He orado como un mendigo cuando soy embajador de tu reino. Padre, me arrepiento de haber permitido que el sistema religioso corrompiera mi entendimiento de quién soy en Cristo. Me arrepiento de haber buscado en otros lo que tú ya depositaste en mí. Me arrepiento de haber vivido en dependencia artificial cuando tú me diste acceso directo a tu trono. Ahora mismo, por fe, declaro mi verdadera identidad según tu palabra. Soy hijo de Dios, según Juan 1:12. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo según Romanos 8:17. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo según Efesios 2:6. Como Él es, así soy yo en este mundo según Primera de Juan 4:17. Tengo la mente de Cristo según Primera de Corintios 2:16. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo según Primera de Juan 4:4. Declaro que llevo en mi interior el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Declaro que tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo según Lucas 10:19. Declaro que las obras que Cristo hizo, yo también las haré según Juan 14:12. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece según Filipenses 4:13. Padre, activa en mí ahora mismo la conciencia plena de mi autoridad espiritual. Que nunca más vuelva a suplicar por lo que ya me has dado. Que nunca más mendigue lo que Cristo ya compró para mí. Que nunca más actúe como huérfano cuando soy tu heredero. Declaro que desde este momento caminaré en la autoridad completa que me delegaste. Oraré no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Declararé no desde la carencia, sino desde la provisión. Enfrentaré las circunstancias no como víctima, sino como vencedor. Activa en mí los dones del Espíritu Santo. Que opere a través de mí la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Padre, sella esta revelación en mi espíritu, que nunca más olvide quién soy en Cristo, que nunca más permita que otros me convenzan de vivir por debajo de mi verdadera identidad, que camine todos los días de mi vida en la autoridad que Cristo compró para mí con su sangre. En este momento declaro quebradas todas las cadenas de dependencia religiosa artificial. Declaro rotas todas las limitaciones que el sistema corrupto puso sobre mi vida espiritual. Declaro cancelada toda mentira que me hizo creer que necesito intermediarios humanos para acceder a ti. Desde hoy soy libre para caminar en mi verdadera identidad, libre para ejercer mi autoridad espiritual, libre para manifestar tu reino con poder sobrenatural. Padre, usa mi vida para despertar a otros que están en la misma ceguera espiritual donde yo estaba. Hazme un instrumento de tu revelación para liberar a tu pueblo del engaño religioso que los mantiene cautivos. Sello esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Ahora, antes de abrir tus ojos, quiero que sientas lo que está sucediendo en tu espíritu. Algo cambió. Algo se activó.
Algo que había estado dormido bajo capas de condicionamiento religioso acaba de despertar. No es tu imaginación, es el Espíritu Santo confirmando en tu interior que acabas de cruzar un umbral espiritual. Acabas de pasar de vivir como huérfano a caminar como heredero. Acabas de activar la autoridad que siempre fue tuya, pero que no reconocías. Abre tus ojos lentamente, hermano, hermana, ya no eres el mismo. La revelación que acabas de recibir y la oración que acabas de hacer han alterado tu ADN espiritual. Has sido activado para caminar en un nivel de autoridad que la mayoría de cristianos nunca experimenta. Pero esto es solo el comienzo, porque ahora viene la parte más importante, caminar diariamente en esta revelación. Después de esa oración poderosa, necesito revelarte algo que te abrirá completamente los ojos, porque esta verdad ha sido tan ferozmente ocultada durante siglos. Porque no fue solo ignorancia o evolución natural, fue una conspiración deliberada contra tu destino espiritual. En los documentos más secretos del Vaticano encontré algo que me heló la sangre. Cartas de líderes eclesiásticos de los siglos V al X, donde discuten abiertamente estrategias para controlar el poder espiritual del pueblo común y canalizar toda autoridad sobrenatural a través de la jerarquía establecida. Una carta del año 847 dice textualmente: hemos observado que cuando el pueblo conoce su verdadera autoridad en Cristo, se vuelven difíciles de controlar. Es imperativo que mantengamos la doctrina de que solo los ordenados pueden ejercer poder espiritual. De otra manera, nuestra autoridad se verá amenazada. ¿Te das cuenta de la magnitud de este engaño? Durante más de 1000 años ha existido una conspiración sistemática para robarte la autoridad que Cristo te delegó. No para tu mal, según ellos creían, sino para mantener el orden y el control sobre las masas. Pero aquí viene algo aún más escalofriante. Estos documentos revelan que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que estaban suprimiendo verdades bíblicas legítimas. Sabían que estaban limitando el poder de Dios en las vidas de los creyentes, y lo hicieron deliberadamente porque consideraron que era necesario para la estabilidad de la Iglesia. Hermano, hermana, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo está encendiendo una indignación santa en tu corazón, porque te das cuenta de cuánto de tu potencial espiritual ha sido robado por este sistema corrupto. Te das cuenta de cuántos años has vivido por debajo de tu verdadera identidad, porque te convencieron de que no tenías derecho a más. Durante mi investigación, encontré un documento del siglo IX que describe específicamente las técnicas que se usaron para domesticar al pueblo de Dios. Escucha estas estrategias diabólicas que fueron implementadas. Primera estrategia: crear dependencia. Enseñar que los creyentes necesitan intermediarios humanos para acceder a Dios, cuando la Biblia claramente dice que Cristo es el único mediador. Segunda estrategia: sembrar inseguridad. Hacer que los creyentes duden de su capacidad para escuchar directamente de Dios, cuando Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. Tercera estrategia: institucionalizar los dones. Declarar que solo los profesionales pueden operar en los dones del Espíritu cuando la Biblia dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Cuarta estrategia: crear culpa artificial. Hacer sentir a los creyentes que es arrogancia o presunción ejercer la autoridad que Cristo les delegó. ¿Reconoces estas estrategias? ¿Te das cuenta de cómo han sido implementadas en tu propia experiencia cristiana? ¿Cuántas veces te han hecho sentir culpable por querer más de Dios? ¿Cuántas veces te han dicho que necesitas esperar o prepararte más antes de operar en poder sobrenatural? Todo eso es resultado de esta conspiración milenaria contra tu destino.
Pero escúchame bien, hay fuerzas espirituales oscuras detrás de esta conspiración. Porque el enemigo sabía que si el pueblo de Dios caminara en su verdadera autoridad, su reino de tinieblas sería devastado. Por eso trabajó durante siglos para convencer a la Iglesia de limitar su propio poder. El apóstol Pablo lo profetizó en 2 de Timoteo 3:5, cuando habló de aquellos que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Eso es exactamente lo que sucedió. Se creó un cristianismo que tiene apariencia de piedad, pero niega el poder. Hermano, hermana, pero tú no eres víctima de esta conspiración, porque el mismo espíritu que te trajo a esta revelación es el que está despertando a miles de creyentes alrededor del mundo. Estamos en un tiempo profético de restauración donde Dios está devolviendo a su iglesia la autoridad que le robaron. Y no es casualidad que seas tú quien está escuchando esto. No es coincidencia que tu espíritu esté ardiendo con estas verdades. Eres parte del ejército que Dios está levantando para manifestar su reino con el poder completo que siempre debió tener la iglesia. En el próximo segmento te voy a revelar algo que me costó años descubrir. Las señales específicas que indican que estás caminando en tu verdadera autoridad espiritual. Y también te daré las herramientas prácticas para mantener esta revelación activa en tu vida diaria. Ahora que entiendes la conspiración que ha operado contra tu destino, necesitas saber cómo reconocer cuando la autoridad espiritual está realmente activada en tu vida. Porque los manuscritos antiguos no solo describen el proceso de activación, sino también las señales específicas que confirman que estás caminando en tu verdadera identidad. Durante mis años de ministerio he observado patrones consistentes en las vidas de aquellos que abrazan esta revelación. Cambios específicos que suceden cuando un creyente deja de vivir como huérfano y comienza a caminar como heredero. Y quiero compartir contigo estas señales para que puedas confirmar tu propio proceso de transformación. La primera señal es un cambio radical en tu vida de oración. Ya no oras como un mendigo suplicando favores, sino como un embajador ejerciendo autoridad delegada. Tus oraciones se vuelven declaraciones de fe basadas en promesas ya establecidas. En lugar de rogar, Dios, por favor, sana a mi familia, declaras, Padre, activo la autoridad de sanidad que Cristo me delegó y declaro sanidad completa sobre mi familia. ¿Sientes este cambio en tu manera de orar? Hay una nueva confianza, una nueva autoridad en tus palabras cuando te diriges a Dios. Esa es la evidencia de que tu mente está siendo renovada con la verdad de tu identidad. La segunda señal es que comienzas a ver las circunstancias desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de sentirte víctima de las situaciones, te posicionas como vencedor. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, declaras, ¿cómo voy a usar mi autoridad espiritual para cambiar esta situación? Hermano, hermana, si estás experimentando este cambio de perspectiva, es porque el Espíritu Santo está activando en ti la mentalidad de reino. Estás dejando de pensar como el mundo y comenzando a pensar como el cielo. La tercera señal es que experimentas una nueva sed por la palabra de Dios, pero de una manera diferente. Ya no lees la Biblia solo buscando consuelo o información, sino buscando promesas que puedas ejercer como derechos legales. Los versículos sobre autoridad, poder y victoria cobran una dimensión completamente nueva en tu entendimiento. Cuando lees Efesios 1:3, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ya no lo ves como una promesa futura, sino como una realidad presente que debes manifestar. Cuando lees Lucas 10:19 sobre la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ya no lo interpretas como metáfora, sino como autoridad literal que puedes ejercer. La cuarta señal es que comienzas a experimentar mayor efectividad en el ministerio, aunque sea informal.
Cuando oras por otros, suceden cosas. Cuando declaras bendición, se manifiesta. Cuando ejerces autoridad espiritual, el reino de las tinieblas responde. No porque hayas desarrollado nuevos dones, sino porque estás operando en la autoridad que siempre tuviste. Durante mi tiempo investigando estos manuscritos, encontré testimonios de creyentes del siglo II que describían exactamente estas mismas señales. Hombres y mujeres comunes que de repente comenzaron a caminar en poder sobrenatural, no porque recibieron algo nuevo, sino porque reconocieron lo que ya tenían. La quinta señal, y esta es crucial, es que desarrollas una santa indignación contra todo sistema religioso que mantiene al pueblo de Dios en ignorancia espiritual. Ya no toleras enseñanzas que limitan tu autoridad en Cristo. Ya no aceptas doctrinas que te hacen depender de otros para tu crecimiento espiritual. Desarrollas una pasión por liberar a otros de las mismas cadenas religiosas de las que tú fuiste liberado. Si estás sintiendo esta indignación santa mientras escuchas este mensaje, no la suprimas. Es el Espíritu Santo activando en ti el corazón de un libertador. Eres llamado no solo a caminar en tu autoridad, sino a ayudar a otros a descubrir la suya. Pero hermano, hermana, necesito advertirte sobre algo. Habrá oposición. Cuando comienzas a caminar en tu verdadera autoridad espiritual, las fuerzas que se benefician del sistema de control religioso van a resistir. Pueden criticarte, tildarte de rebelde, acusarte de arrogancia espiritual. Los manuscritos muestran que esto mismo les sucedió a los primeros cristianos, que se negaron a someterse al sistema religioso corrupto de su época. Fueron perseguidos, no por los paganos, sino por los religiosos que habían comprometido la pureza del Evangelio. Pero no te desanimes. La misma autoridad que estás descubriendo es la que te va a sostener en medio de la oposición. El mismo poder que Cristo te delegó es el que va a protegerte de aquellos que no entienden tu transformación. En el segmento final de esta revelación te voy a dar herramientas específicas para mantener esta autoridad activada en tu vida diaria. Te voy a enseñar los principios prácticos que encontré en los manuscritos antiguos para caminar consistentemente en tu verdadera identidad. Y te voy a dar una asignación específica de 21 días que consolidará esta transformación en tu vida. El llamado final, que cambiará tu destino, hermano, hermana en Cristo. Si has llegado hasta este punto, ya no eres la misma persona que comenzó a escuchar esta revelación. Has cruzado un umbral espiritual que te separa para siempre de la masa de cristianos que viven por debajo de su verdadero potencial. Has sido introducido a secretos que han estado ocultos durante más de 1000 años. Has recibido revelación que te posiciona para caminar en la autoridad completa que Cristo compró para ti. Pero necesito que entiendas algo. Muy pocos llegan hasta este punto. La mayoría abandona cuando la revelación comienza a desafiar sus paradigmas religiosos. Otros se retiran cuando se dan cuenta del costo de caminar en autoridad verdadera. Pero tú has demostrado que tienes el corazón de un verdadero buscador de la verdad. Tienes el ADN espiritual de aquellos que están dispuestos a pagar cualquier precio por conocer la realidad completa de su identidad en Cristo. Eres parte de un remanente especial. Eres parte del ejército que Dios está levantando para estos tiempos finales. No llegaste aquí por casualidad. Fuiste divinamente guiado a esta revelación porque hay un propósito específico que Dios tiene contigo. Pero ahora viene la parte más importante. Lo que hagas con esta revelación en los próximos días determinará si se convierte en transformación permanente o se queda como conocimiento intelectual que gradualmente se desvanece. Por eso necesito tu compromiso total. Necesito saber que no solo escuchaste estas verdades, sino que estás determinado a caminar en ellas sin importar la oposición que enfrentes.
Si realmente estás comprometido con esta transformación, si verdaderamente quieres consolidar la autoridad que acabas de descubrir, comenta ahora mismo la palabra activado, porque necesito identificar a los verdaderos guerreros de la luz que están listos para la asignación profética que voy a dar. Dale like a este video como una declaración de guerra contra toda fuerza que ha tratado de limitar tu autoridad espiritual. Comparte este mensaje como un acto de liberación para otros que están viviendo en la misma ceguera religiosa donde tú estabas. Suscríbete como un compromiso de continuar recibiendo revelaciones que no encontrarás en ningún púlpito tradicional. Porque, hermano, hermana, tu suscripción no es solo un clic. Es una declaración profética de que te unes al ejército de creyentes que han decidido caminar en la verdad completa del Evangelio, sin compromisos, sin limitaciones religiosas, sin cadenas institucionales. Cada persona que se suscribe a este canal está diciendo: estoy cansado de la mediocridad espiritual. Estoy harto de vivir por debajo de mi potencial. Estoy determinado a caminar en la autoridad completa que Cristo me delegó. Y si no te suscribes, si no compartes este mensaje, si no te comprometes con esta revelación, entonces te pregunto, ¿realmente te importa tu destino espiritual? ¿O prefieres seguir viviendo cómodo en la religiosidad que no incomoda al enemigo? Porque la verdad es esta: Dios está separando el trigo de la cizaña. Está identificando a aquellos que verdaderamente tienen hambre de más y está dejando atrás a los que se conforman con menos. ¿En qué grupo quieres estar? Ahora quiero darte la asignación profética más importante de tu vida. Durante los próximos 21 días vas a implementar todo lo que has aprendido hoy. Cada mañana vas a comenzar tu día con la oración de activación que hicimos juntos. Vas a declarar tu verdadera identidad en Cristo. Vas a posicionarte en autoridad espiritual antes de enfrentar cualquier situación. Cada día vas a buscar oportunidades para ejercer la autoridad que Cristo te delegó. Vas a orar por enfermos, vas a declarar bendición sobre otros, vas a ejercer autoridad sobre circunstancias adversas. No vas a esperar a sentirte listo o a tener más fe. Vas a actuar desde la autoridad que ya tienes, y cada noche, antes de dormir, vas a agradecer a Dios por las manifestaciones de poder que experimentaste durante el día. Vas a documentar los cambios que observes en tu vida de oración, en tu perspectiva, en tu efectividad ministerial. Si aceptas esta asignación, si estás dispuesto a comprometerte con estos 21 días de transformación radical, comenta 21 días de autoridad y prepárate para la revolución espiritual más poderosa de tu vida. Pero necesito advertirte, estos 21 días no serán fáciles. Habrá oposición espiritual, habrá resistencia religiosa, habrá momentos donde dudarás si realmente tienes esta autoridad. Pero si perseveras, si te mantienes firme en la revelación que recibiste hoy, saldrás de estos 21 días completamente transformado. Saldrás caminando en un nivel de autoridad que la mayoría de cristianos nunca experimenta. Saldrás con una confianza espiritual que intimidará al reino de las tinieblas. Saldrás equipado para liberar a otros de las mismas cadenas religiosas de las que tú fuiste liberado. Hermano, hermana, esta es tu hora. Este es tu momento, Kairos. No permitas que esta revelación se quede en conocimiento intelectual. Conviértela en realidad viviente en tu experiencia diaria. El mundo está esperando ver manifestaciones auténticas del poder de Dios. Tu familia necesita ver la autoridad de Cristo operando a través de tu vida. Tu iglesia necesita el despertar que va a venir cuando camines en tu verdadera identidad. Pero todo comienza con tu decisión ahora mismo. Todo depende de tu compromiso con esta revelación. Todo se define por tu determinación de no conformarte jamás con menos de lo que Cristo compró para ti. Si estás listo para esta transformación total,
Si estás dispuesto a convertirte en el creyente que Dios siempre quiso que fueras, entonces únete a nosotros en esta revolución espiritual. Comenta, dale like, suscríbete, comparte y prepárate para caminar en la autoridad que va a cambiar no solo tu vida, sino el destino de todos los que te rodean. La revolución comienza ahora. La autoridad está activada. Tu destino está esperando. ¿Estás listo para caminar en él? Comenta autoridad activada. Si tu respuesta es sí,